Don Juan Carlos Losada. Luego hablaremos de sus libros, porque se ven en la imagen en la parte superior. Pero déjeme, ya, usted ha hablado antes eso de la confusión un poco de deseos con realidades, ¿no? ¿Ha sido el proceso eso un poco? Por supuesto, es uno de los ejemplos, digamos, más claros, paradigmáticos de toda esta, digamos, psicología nefasta que tenemos el ser humano, ¿no? Aquí en el Procés en Cataluña, pues ha habido una especie de ilusión, de espejismo colectivo, pensando en que, bueno, en que esto era no solo lo más maravilloso, sino que todo el mundo estaba a favor de él, sin darse cuenta de la realidad. Además, es uno de los ejemplos máximos de irracionalidad. Yo tenía amigos que yo les decía, pero ¿no habéis dado cuenta que esto es imposible, que es muy complicado, que Europa va por otro lado, que vamos hacia la Unión? En fin, daba argumentos racionales de mucho tipo, ¿no? Y me decían, ay, sí, pero me hace ilusión. Entonces, claro, frente a este argumento no hay razón posible. Es como discutir, digamos, sobre un tema de fe con un creyente, digamos, muy convencido. No hay un discurso racional. Si el argumento que te dan los contrarios es simplemente que le hace ilusión, pues bueno, frente a ahí no puedes argumentar. Pues ya está. Entonces, ha habido eso, una ilusión colectiva que se ha trasladado a deformar y, evidentemente, a esconder la realidad, nada más. Pero yo creo que esa es la base del éxito, ¿no? Jugar con los sentimientos, Bueno, claro, ¿no? claro, es que hoy lo vemos Fue durante mucho tiempo mucha hoy lo gente. vemos en la política en general, en España y en el mundo. O sea, lo que excita a la gente es el sentimiento, es la irracionalidad, desgraciadamente. Y en vez de tenerlo aparcado o delimitado a temas afectivos o a temas futbolísticos, la irracionalidad, digamos, va ganando espacio en todos los terrenos. Es dramático. La gente vota en política ir en contra de aquel, no por argumentos, sino ir en contra de aquel. La gente vota luego a favor de aquel que le hace más simpatía, le da más guiños sentimentales o agita más una bandera. La gente no lee los programas políticos a la hora de votar, la gente no analiza, no racionaliza, ve simplemente sus intereses inmediatos y los sentimientos que le despiertan tal persona o tal causa, ¿no? Y eso, evidentemente, es la perdición. Hemos pasado de una irracionalidad en la Edad Media hasta el siglo XVIII, que era la religión, que la religión, digamos, lo tapaba, lo escondía todo y lo justificaba todo, al tema de los nacionalismos que surgieron con fuerza desde principios del XIX, y esto lo sigue matando todo. Hemos pasado de una irracionalidad a otra irracionalidad. Y el análisis sereno, tranquilo, desapasionado, está ausente de todas partes. Yo cuando me preguntan, ¿y tú no te da vergüenza, no te importaría que tu idioma desapareciese de aquí 5 siglos? Pues digo, pues no, de verdad, lo importante es que mis descendientes se entiendan, aunque sea en esperanto, aunque sea en chino, aunque sea lo que sea. ¿Desaparece el castellano, que se parece al catalán? Desaparezca. Lo que me importa es el género humano. Eso es alta tradición, ¿eh? Totalmente. Entonces, claro, yo soy... No debe al castellano desaparecer, porque tiene mucho... Bueno, el catalán... Pero si desapareciese, ¿y qué? Lo importante es que la gente se comunique cada vez mejor y sirva para instrumento de paz y de concordia y de comunicación. La lengua es un medio, no tienen vida en sí, no son seres vivientes que respiran, como no lo es ni la tierra, ni la historia, ni los muertos, ni las patrias. Las cosas son entelequias que se han creado para deformar la mente de la gente y para comerse el coco, o sea, vilmente. O sea, es horroroso. Yo pienso que la historia de la humanidad, si tiene futuro, digamos, más o menos posible, será en base a 2 patas, la razón y la bondad. Si la gente, si la humanidad conseguimos siendo cada vez más buenas personas, tenemos mejores sentimientos y somos cada vez más racionales, y por lo tanto menos racionales, yo pienso que la humanidad tiene futuro. Mientras no nos libremos de la maldad en general y de la irracionalidad, lo tenemos negro. Me temo que es un proceso que puede durar miles y miles de años. Lo veo muy optimista, ¿no? Eso de fiarse de la razón y la bondad. A ver, bueno, yo supongo que aquí juegan mis raíces cristianas y mi optimismo antropológico, pero bueno, yo me planteo un futuro, si no nos cargamos el planeta antes, lo planteo a decenas de miles de años, evidentemente. Oiga, tiene todos los inconvenientes, ¿no? Sí, rojo de joven, raíces cristianas, optimista. Totalmente. Bueno, pero ya a estas alturas de mi vida, como ya no de trepar en nada, no de venderme a nadie, pues me puedo permitir el lujo de decir lo que pienso, y es una de las libertades que te da el ser ya mayor.
No sé si yo he venido a hablar de historia, pero déjame introducir una pregunta de actualidad que usted puede responder o no. ¿Pedro Sánchez ha copiado los métodos del proceso? Lo digo por la polarización de la Bueno, sociedad, claro, buenos y malos. claro, evidentemente. Él es un maquiavélico perfecto y es una persona que no tiene principios. El único principio que tiene es mandar. Entonces, para mandar hace lo que le dé la gana. Entonces, ahora el despertar de Franco que está haciendo y todo esto es lo de siempre, ¿no? Que viene el fascismo, la fachosfera, simplemente polariza porque sabe que la sociedad funciona así. En Estados Unidos, en Europa, en todas partes, es un proceso global, ¿no? Y polarizando, pues consigo una adhesión frenética de los míos para ir frente a ese presunto demonio que son los otros, simplemente, ¿no? Entonces, claro, o blanco o negro, o yo o los otros. Y evidentemente ese mecanismo del procés de aquí es que está presente en muchos elementos de la política mundial, por supuesto española. ¿Usted hubiera resucitado a Franco? En el sentido académico, ¿eh? No, Vamos a conmemorar la es muerte. absurdo, es absurdo. Primero por lo que se dice en todo el mundo. En lo que hay que colaborar en todo caso sería las primeras elecciones democráticas del año 77 o la Constitución 78, ¿no? Como puntos en donde verdaderamente España pasa a ser una democracia. Ahora, en enero del 75, el franquismo estaba vivo. Acordémonos que en el 28 de septiembre de ese año se producen 5 fusilamientos. Aquellos del FRAP y del Chiqui, acordemos, ¿no? 5 fusilamientos. Un mes antes de que Franco enferme. Entonces, por favor, el franquismo seguía vivo y puro y duro. Era terrible. Entonces, conmemorar ahora. Primero de conmemorar la muerte de alguien me parece, digamos, de mal gusto. Sencillamente. Es una cosa que yo no Aunque daría. sea la de Franco. Aunque sea de Franco. No, estoy de acuerdo. Aunque sea de Franco, a mí me hace de mal gusto. Una cosa es que conmemores la muerte de Hitler porque automáticamente sí, fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el fin del régimen nazi y automáticamente el nacimiento de una Alemania, digamos, próspera, libre de guerra y democrática, menos la República Federal, ¿no? Bueno, coincide. Pero la muerte de Franco, el franquismo siguió. De Franco murió en la cama, porque los 4 gatos que éramos la oposición éramos 4 gatos, simplemente, y ya está, porque la gente no estaba por la labor. Entonces, ¿conmemorar qué? Yo evidentemente pienso que es una absurdidad, ¿no? ¿Usted hizo oposición bajo el Bueno, franquismo? yo con mi juventud, pues ¿Se la jugó? sí, a mis posibilidades pequeñitas, pero sí, yo entonces era un estudiante de 17 años, de 16, 17 años, y sí, bueno. Eso era el PREU, debía ser, el PREU, el COU, Sí, ¿no? sí, en aquella época, no, y en la universidad, pues sí, vamos, estaba en el PSUC y bueno, hacíamos manifestaciones, pintadas, nacimiento de octavillas, aquellas cosas que hacíamos. Corrió delante de los grises. Sí, más o menos corrían bastante mal. Bueno, bastante mal, pero sí, me pegaron un par de porrazos, ¿me entiendes? ¿No? En aquellas manifestaciones gloriosas de febrero del 76, por el Estatuto de Asamblea de Cataluña, aquellas me pegaron algún golpe de porra suave. He de confesar que los grises se portaron bien conmigo. ¿Qué ha pasado con el proceso? Porque ahora gente que yo creo que no corrió delante de los grises, gente mayor, incluso cada Porque se han de justificar, porque se han de justificar psicológicamente. Eso es clarísimo. Gente contra el franquismo no hizo nada. Como otros amigos que yo te he comentado antes, que me hablaban del fallo ilusio. Contra el franquismo no hacían nada, lo respeto, eran timoratos, les daba miedo enfrentarse a la policía, por lo que fuera, no hacían nada. Claro, ahora han encontrado algo que es gratificante, que les crea un grupo de amigos, que van todos juntos con la estelada y que encima les da un rollo, digamos, mesiánico de comportarse con una causa fantástica, maravillosa, sin los riesgos que tenía la época franquista, evidentemente. Es más, le aplauden, les promocionan, se alimentan entre ellos. Psicológicamente es fantástico. Gente que nunca había hecho nada contra la dictadura, ahora hace algo por la libertad de Cataluña, según él mismo. Es que psicológicamente esto está muy claro lo que significa. Tengo la teoría personal de que en el proceso hay más causas psicológicas que políticas. Hay una gran parte psicológica. Está ganas de consolarse, evidentemente, ¿no? De sentirse. A ver, que hay nada más bonito que a los 70 años sentirte protagonista de la historia y creértelo. Venga, es precioso. Cuando ya tu vida has hecho todo lo que tenías que hacer, pues llegas a la vejez, a la madurez y te sientes todavía joven, te sientes todavía llevando una antorcha de libertad en tus brazos, ¿no? En tu mano. Entonces, claro, pues psicológicamente es muy bonito, es muy reconfortante. Que no admitir la mediocridad de la vida, que has hecho lo que has podido, que no hay ninguna causa mesiánica a la que agarrarse, porque vivimos en un país que, por suerte, estamos todos bastante bien. Bueno, pues acéptalo y si quieres hacer algo heroico, vete a las misiones o vete a una ONG, digamos, que están por ahí en la India, donde fuese, ¿no? Pero si no, claro,
esa es la situación, ¿no? Que mucha gente ha encontrado en el procés o en otras cosas que pudiesen surgir, pues un asidero fantástico para su ilusión psicológica, ¿no? Y para su personalidad. Le voy a pedir un esfuerzo, situése ahora en el ámbito del materialismo histórico, que antes hemos criticado. Pero yo recuerdo el famoso libro de Soletura, Sí, Catalanismo de Revolución Burguesa, un libro muy bueno. que, bueno, tiene el típico lenguaje marxista de esa época. Pero el contenido está muy bien, ¿verdad? Sí, pero no se lo perdonaron, se lo criticaron toda la vida. ¿El proceso tenía unos orígenes burgueses? Y carlistas. Por supuesto. ¿Usted cree que realmente también carlismo? Sí, totalmente. A ver, el Prusés no deja de ser una ensoñación de un mundo maravilloso, catalán, rural, fuera, digamos, de todos los defectos que el capitalismo ha traído. Entonces, una ensoñación del pasado, ¿no? Totalmente. Es la añoranza del pasado que nunca ha existido, en el fondo, ¿no? Se ve dónde está en la Cataluña profunda, ¿no? Es en la Tractolandia, ¿no? Que dicen, ¿no? Es en donde cuidado, que lo van a en donde está, digamos, más arraigado esto, porque es un mundo rural, un mundo campesino, un mundo de las tradiciones, un mundo, en este aspecto, mucho menos cosmopolita, evidentemente. Entonces, hay un componente carlista clarísimo, ¿no? De la añoranza, y evidentemente enriquecido por la religión, ¿no? De la añoranza de este pasado. Hay un componente carlista. Y luego, evidentemente, hay un componente pues esto, mesiánico, de pensar que todo es maravilloso, pensando que fuera de España aquí comeremos cada día helados, como decía propaganda aquella que decían, o que no habría cáncer, que no habría nada, y que seríamos... ¿no? Tanto repetirlo la gente se lo cree. Si tú diseñas un mundo paradisíaco que va a ser posible si nos libramos de esa rémora que es España, es evidente, ¿no? Claro, y en el fondo, ¿quién alienta los procesos independentistas en todo el mundo? Los ricos. O sea, yo lo he explicado a mis alumnos, ¿cuántos independentistas hay en Andalucía o en Extremadura o en Murcia? Nadie, porque saben que fuera de España van a vivir peor, porque todo Estado tiene unos efectos, digamos, compensatorios con los impuestos. Evidentemente que Extremadura vive en parte gracias a los impuestos que pagamos los catalanes. Solo faltaría porque los extremeños son menos ricos que no, los catalanes, y hacemos bien, solo faltaría. ¿Qué regiones siempre se quiere independizar? Los ricos. Bueno, los vascos y los catalanes. Galicia no, porque Galicia no es rica en este aspecto. En Yugoslavia, los croatas y los eslovenos. California, esos rollos que de vez en cuando salen. Escocia, ¿por qué quería? Porque tenía el petróleo. Ahora que ya el petróleo va a bajar, ya la cosa baja. ¿Por qué Noruega no quiere entrar en la Unión Europea? Porque tiene el petróleo. Suiza. Saben que si comparten, aunque sea en poca medida, van a bajar. Entonces, ¿de dónde salen los pedidos independentistas de la gente? De los países y los sectores pudientes y ricos. Evidentemente, no hay ningún pobre que se quiera independizar de un país globalmente potente o rico. Pero antes las revoluciones los hacían los obreros de San Petersburgo, los mineros de Asturias. Para hacer una revolución hace falta estar siempre muerto de hambre. Eso es evidente. Esa es la clave del fracaso del proceso, supongo. Y de que Franco muriese en la cama, evidentemente. O sea, para que haya una revolución en la historia, una revolución como las entendemos, ¿no? Gente saliendo a la calle con armas, piedras, cócteles molotov, lo que sea, dispuestas a enfrentarse a la policía, al ejército, lo que sea, hace falta que la gente esté pasándolo muy mal. Hace falta que la gente piense que me estoy jugando la vida por el pan de mis hijos. Sí, hace falta que la gente piense de que tengo poco que perder. Porque si tenemos algo que perder, no lo pensamos, evidentemente. Cuando tú estás desesperado y ves que la única solución para que tus hijos coman es enfrentarte con la policía, con el poder, con quien sea, sales a la calle. Y si eres mucho, ganas. Pero si tú estás más o menos bien, si tú estás más o menos acomodado, salir a la calle enfrentarte con la policía a tiros cuesta mucho. Yo no comprendo que en la época de Franco fuesen pocos los que saliesen a enfrentarse con la policía, porque la gente había experimentado un buen nivel de vida en los años 60. Todo el mundo tenía sus 600, su casita en la playa. Franco inventó las clases medias. Evidentemente, no es que lo inventase él, pero fue un proceso natural del crecimiento capitalista en España en los años 60. Entonces, cuando tienes una sociedad con clase media importante, esa clase media no se va a apuntar a una revolución, firmará manifiestos, lanzará alguna octavilla como mucho, criticará a Franco tomando el café con la copa de coñac, pero de ahí no le hagas hacer nada más. ¿La gente vivía bien con Franco? La gente vivía bastante bien con Franco. Evidentemente, la clase alta, por supuesto, la clase media, bastante, mejor que 10 años antes. Y la clase obrera, unos cuantos vivían también mejor. ¿Qué sucede? Que la posición de Franco era la gente que estaba muy concienciada, la gente que estaba muy politizada, la gente que tenía poco que perder,
estudiantes sobre todo, ¿no? Gente, digamos, intelectualmente comprometida, La avanzadilla. gente que estaba, digamos, dispuesta a jugarse la vida, pero por convicciones morales y éticas, pero eso es una minoría. La mayoría de la población estaba en su casa, aplaudía y era antifranquista de salón, pero juégatela después, ¿no? Eso cuesta, eso cuesta, eso cuesta. Y yo lo comprendo, porque nadie tiene obligación de ser un héroe. Jugarte es muy fácil decir, es que tenemos que luchar todos contra Franco. Bueno, si tú tienes una mujer y 2 hijos y depende de tu sueldo para que coman, te vas tú a una manifestación enfrente con los grises a que te peguen un pelotazo de goma y te maten. ¿Y tu mujer y tus hijos de qué van a vivir? Ojo, yo lo comprendo, ¿eh? Entonces yo lo respeto. Lo lógico es, por tanto, que Franco muriese en la cama, efectivamente. No era Ceausescu, ni era Portugal, ni era ninguna otra dictadura como en Europa. El tema del franquismo fue un tema, digamos, muy especial, muy diferente. Pero era una dictadura. Totalmente, y sanguinaria. Y sanguinaria, totalmente, eso por supuesto. Pero me refiero a que contó con un apoyo pasivo, todo pasivo, no apoyo activo. No había muchos que se hiciesen a manifestarse, digamos, por Franco en la calle, pero un consenso pasivo que hacía que la gente dijese, pues no estoy tan mal, voy tirando. Claro, esta gente no es para salir a la calle en lucha contra el franquismo. Tenía mucho apoyo entre las clases medias. Claro, lo que ha dicho usted, no, Franco murió en la cama. Aquí no, es que es ni esto. siquiera hubo una revolución como en Portugal. ¿No? Tenía un apoyo pasivo, no activo. A la gente no le gustaba Franco a lo mejor, no estaba en contra de él, todo el mundo pensaba que era una cosa del pasado que había de cambiar, pero de ahí a enfrentarte, a luchar contra él activamente en las calles y jugarte el tipo, hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que hace que las revoluciones avancen? La gente que se juegue el tipo. Oiga, déjeme volver un momento al proceso porque ha dicho el proceso la independencia de Cataluña era imposible. Estoy de acuerdo con usted, pero ¿por qué? A ver, yo pienso por varios factores. Primero, porque la mayor parte de la gente no lo quiere. Eso para empezar, es objetivo. O sea, más de la mitad de la población. A pesar de lo que decía TV3 y que somos un sol poble y tal. A pesar de la ilusión creada y a pesar de ese espejismo creado, la mayor parte de la población no la quería. ¿Por qué? Por vínculos sentimentales, vínculos familiares, por sentimiento de pertenencia a una colectiva más grande, y luego por cuestiones materiales objetivas. Luego era un riesgo evidentemente económico, el tema de las pensiones, el tema de los impuestos, el tema de los endeudamientos, el tema de Europa, evidentemente, salir de la Unión Europea. Es muy difícil luego que el país se haga la independencia y de repente, ¡pumba!, llegues para arriba. No teníamos el apoyo de ningún país. Croacia tenía el apoyo de Alemania. Siempre para Independencia. Y Portugal y el Reino Unido. Siempre tiene que haber una posibilidad. Cataluña no tenía apoyo de nadie. El principal motivo, la gente no lo quería mayoritariamente. A ver, seamos sinceros, si el 80% de la gente lo quiere, se hace. Pero es que eso no existía jamás. Y luego hay una cosa muy especial. Una cosa es que tú te quedas independentista. Sí, ahora, muy bien. Ahora imaginémonos, mañana hay un referéndum de verdad y vinculante. Ojo, ¿qué pasó en Escocia? ¿Qué pasó en Canadá? Cuando llega la hora de la verdad, la gente tiene miedo a la incertidumbre, tiene miedo a lo que puede pasar. Pues la gente se retrae, es lógico, porque frente a incertidumbres la gente quiere conservar lo que tiene. Entonces era totalmente imposible. Fue una ensoñación política creada desde el poder que se contagió, evidentemente, sobre unas bases que hizo muy bien Pujol durante muchos años, ¿no? El tema del catalán, las escuelas, todo esto, ¿no? Creó un sedimento, digamos, en la juventud, hacerle, digamos, muy proclive a impregnarse de estas ideas, y sobre estas ideas y con los aparatos de propaganda, etcétera, pues evidentemente germinó un sentimiento independentista que aparentemente era mayoritario, pero solamente aparentemente.